que la organización México Evalúa decidió ver si era cierto lo que los gobiernos estatales, lo que los gobernadores andan reportando desde el año 2001 y hasta el año pasado, como cifras de delitos, los índices delictivos famosos, que si suben, que si bajan, secuestros, homicidios y demás. Agarró un modelo de Gran Bretaña y se ha encontrado un cochinero que hoy viene a denunciar a Despierta Jonathan Furcifer, especialista en temas de seguridad de México Evalúa. Muchas gracias, Jonathan, por estar aquí. Carlos, buenos días a todos, a toditos. A ver, dinos, ¿cuáles son los mayores hallazgos en estas cifras que pues, todos reportamos, medios de comunicación locales, nacionales, subió tanto por ciento, bajó tanto por ciento? ¿Cuáles son las broncas de esas cifras? Pues mira, el análisis en realidad rescata una encuesta que publicó el INEGI hace un año sobre confianza en datos delictivos. Los resultados muestran que 4 de cada 5 mexicanos residentes en zonas metropolitanas desconfían de estas estadísticas y 1 de cada 2 cree que están manipuladas. Entonces, ¿Y sí? Bueno, lo que hicimos nosotros fue justamente identificar todas aquellas administraciones estatales desde 1997 hasta el 2016, o sea, más o menos 136 administraciones gubernamentales, para ver si los homicidios dolosos son las cifras correctas que reportan mensualmente a través del secretario ejecutivo. Pues usamos diferentes técnicas. Tuvo que ser un análisis bastante estadístico con muchos elementos matemáticos y psicológicos, porque no pudimos ver los registros físicos y comprobar que fueron clasificados correctamente. Pues alrededor de 23 de 136 administraciones incurrieron en algún grado de manipulación, es decir, subregistraron los homicidios intencionales en sus respectivas demarcaciones. Por otro lado, también quisimos analizar si el problema de reclasificación delictiva, es decir, codificar o clasificar el homicidio intencional como no intencional, era una práctica común también. La manera para detectar esto es, uno debería de asumir, ¿no?, que el homicidio culposo es relativamente estable y el doloso, que es el intencional, pues tiene muchos cambios en el tiempo, ¿no? Uno querría suponer que las políticas públicas atacan al doloso de alguna manera y que hay respuesta, ¿no? Exactamente, pero por ejemplo, una política pública que ataque el homicidio doloso no tendría por qué afectar al homicidio culposo y viceversa, como el alcoholímetro. Tienen motivaciones diferentes, ¿no? Entonces, si estas dos se comportan de manera positiva, es decir, si en el tiempo van creciendo de la mano, iguales, hay algo raro ahí. Pues hay algo muy raro ahí. Oye, y platícanos, por favor, de esto que me pareció fantástico. El informe lo van a presentar al rato, nos lo están revelando en exclusiva aquí en Despierta, pero fíjese cómo psicológicamente el ser humano, cuando está falseando un dato, haciendo trampa, por ejemplo, dices, no, pues es que me salió en tanto la cifra, le voy a bajar. Tú escoges mentalmente algunos números muy determinados. Entonces, de pronto ves que hay números que se repiten mucho más de lo que debería ser. No somos muy creativos, digamos, en nuestras trampas. Mal, dicho sea de paso. ¿Cómo estuvo eso? Esa yo creo que es una de mis pruebas favoritas. Yo cuando la leí me pareció espectacular. Es muy interesante. Son experimentos que se han hecho desde hace 15 años sobre pruebas psicológicas en donde les piden a las personas, escribe y reescribe algún número de manera aleatoria. Generalmente las personas evitan pares de los últimos 2 dígitos, por ejemplo, terminaciones en 11, 22, 33, 44. Si yo les pregunto un número de manera aleatoria, nunca van a escoger un 11 o un 22. Tampoco van a escoger números muy largos, o el 19, 38, etcétera. Y generalmente van a escoger secuencias ascendentes, por ejemplo, 123, 45, 98, etcétera. Al momento de usar este tipo de sesgos, pues los aplicamos justamente estas cifras delictivas, y todos aquellos que rompan con este sesgo humano, esta tendencia a clasificar o escoger números sobre otros, pues también nos dieron evidencia pues rigurosa sobre... Ahora, datos equivocados llevan a políticas equivocadas entonces, ¿no? Completamente de acuerdo. Eso creo que es uno de los principales hallazgos, más allá de la estadística y todos estos modelos. Pues si no tenemos estadísticas delictivas confiables, pues tampoco vamos a poder resolver este problema. 2 asuntos muy concretos. Primero, ¿qué estados son los que tienen las broncas más grandes, por entidades, digamos? Sí. Y punto número 2, ¿qué es lo que proponen ustedes frente a esto? En general, todas las pruebas fueron más o menos consistentes. Por ejemplo, Veracruz en varias administraciones tuvo problemas de homicidios dolosos y culposos. Quintana Roo también. El Estado de México en algunos casos, Michoacán, Guanajuato. Y por otro lado, Colima. México Evalúa ya había hecho algunas inferencias en torno a las manipulaciones
crecen conforme cuestiones políticas se presentan, por ejemplo, elecciones. Eso ya lo habían dicho ustedes en alguna otra Encontramos ocasión. un efecto relativamente modesto, pero significativo. Un año antes de las elecciones estatales, los homicidios dolosos tienden a bajar un poco más. Y este efecto es mucho más grande. Qué pacificadoras, Pues ¿no? sí, Son ¿Qué las tal? elecciones. Las elecciones son Pues maravillosas. digo, yo creo que el público responde ya a la violencia, ¿no? Entonces, posiblemente esta es una estrategia justamente, ¿no? Para Claro. Maquillar las cifras de cara a las elecciones. ¿no? apelar de que estás haciendo un buen trabajo en ese respecto. Proponen ustedes una auditoría independiente a los números. Pues si no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay ningún tipo de incentivo que permita alinear los intereses de la federación con los estados, pues este tipo de prácticas existirá. Jonathan, gracias por venir. Muchas gracias. Jonathan a usted. Furcifer de México evalúa con este estudio que ha descubierto todo esto.